Lugar, la radio siempre está presente. Seguimos con Christian Hudbalker. Arroz. Comprar arroz con descuento es una buena compra, pero comprar arroz con tu tarjeta de crédito Visa Smart y además con 20% de descuento adicional, eso sí es Smart. La nueva tarjeta de crédito Visa Smart de Scotiabank te da hasta 20% de descuento adicional en categorías seleccionadas todos los meses en supermercados Metro. Además, también ahorras en estaciones de servicio Repsol y en boticas y salud. Y con la tecnología contactless, pagas de forma más rápida y segura. Es nueva, es Smart y es de Scotiabank. Más información sobre condiciones y restricciones en www.scotiabank.com.pe/tarjetas. Bien amigos, 7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19, seguimos aquí en Radio Capital, hoy viernes 13 de abril y como no, tenemos que seguir hablando sobre, digamos, las causas y nuevamente las informalidades. ¿Qué negligencias pueden haber habido en, digamos, este incendio? Que todavía continúa, ojo, porque nuestra compañera Catherine Soto nos acaba de informar hace instantes desde ahí. Para conversar al respecto nos acompaña Julio César Castiglioni, ustedes lo conocen, abogado experto en temas municipales. Julio César, muy buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Cómo estás, Cristian? Es un gusto siempre conversar contigo. Qué bueno, Julio César. A ver, Julio César, ¿cómo ves este tema? ¿No? Primero, un poquito se están tirando la pelota San Martín de Porres y Comas. Que es un terreno que estaba en zona fronteriza, que por aquí, que por allá. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Te animarías a decir que hay una responsabilidad directa en alguno de estos dos municipios? Obviamente habrá después que analizar qué otro tipo de responsabilidades irresponsables hay. Sí, a ver, en 1984, por iniciativa de Javier Álvaro Landini, se crean los distritos de Los Olivos y de Santa Anita. Los Olivos se desmembra de San Martín de Porres. Pero esta franja, a la cual no toca la ley de creación de Los Olivos, siempre perteneció a San Martín de Porres. Okay. Esto no es propiedad pública, pero no es vía pública. Me explico. Es un terreno que las urbanizadoras dejan para construcción de postas médicas, cuerpo general de bomberos, policía, etcétera. O sea, es un terreno público, pero no área pública. O sea, no es la vía pública, por lo cual la municipalidad no podía sacarlo inmediatamente, porque si es la vía pública, la municipalidad podía sacarlo inmediatamente. Correcto, como cuando sucede con un ambulante, que tú lo puedes sacar si es que se apodera de un pedazo de vereda, por ejemplo. Exactamente. La vía pública, la ley orgánica de municipalidades me permite sacarlo inmediatamente a través del ejecutor coactivo. En el terreno público, digamos, para efectos de desalojar a alguien, tienes que seguir un mecanismo como si fuese privado. Un proceso judicial, que es una propiedad municipal. O sea, le pertenece a todos, pero tengo que ir a un proceso judicial. Ese proceso judicial, de acuerdo a las declaraciones de la gerenta municipal de San Martín de Porres, lo ganaron hace un año. Entonces, ¿qué ha pasado después para el desalojo? ¿Qué ha pasado después del año para poder desalojar? Si hay un mandato judicial, los mandatos judiciales se ejecutan inmediatamente. Entonces, negligencia de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, complicidad de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres, pero estamos hablando para efectos del desalojo. No estamos hablando para efectos de la forma como funcionaba y donde tributaba, que son dos temas totalmente distintos. Buen punto. Tributación y finalmente cómo funcionaba el negocio conocido como Intercaucho Colors EIRL. Sí. Partamos, por ejemplo, Julio César, que efectivamente no había ningún tema con el terreno. El terreno era de propiedad de la empresa Intercaucho Colors. Claro. Igual había unas irregularidades que la municipalidad debió denunciar y debió corregir. Pero por supuesto, no puedo tener yo un cerco con llantas, como tal. Eso es un peligro inminente. En el Tupa de San Martín de Porres no hay un cerco, como
ítem del Tupa, no hay cerco perimétrico con llantas, pues. En consecuencia, ¿cómo funcionaba? Porque la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres lo permitía. Como tal, lo que debieron de haber hecho es clausurar inmediatamente, más allá de la discusión del terreno, sí, que la tenemos clarísima. Claro. ¿Okay? O sea, clausurar ese establecimiento porque estaba funcionando en forma antirreglamentaria. ¿Esa es función exclusivamente municipal? Sí, es función exclusivamente municipal. Claro, la pregunta es si es que alguna vez, porque claro, muy independientemente del tema de la tributación y el tema del terreno, o sea, el tema de a qué distrito pertenecía, si es que ellos alguna vez fiscalizaron y les dieron algún aviso de que tenían que retirar esas llantas y finalmente cambiar ese tema independientemente del juicio que se les venía siguiendo. El juicio no tenía nada que ver con el funcionamiento. El funcionamiento es irregular, le inicio el procedimiento sancionador y lo termino clausurando. No funciona. Más allá de la discusión del desalojo, ese es un tema totalmente distinto. En consecuencia, también ahí existe la segunda responsabilidad del área de fiscalización y control de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. Ok, ahora, el tema de la tributación, ¿ok? El tema de fronterizo, si es que, porque finalmente ellos planteaban que tributaban a comas. Sí. ¿Hay ahí algún atenuante para esta situación o más bien un agravante, como es el caso del terreno y el caso de no haber finalmente clausurado o haberles dado un plazo perentorio para retirar ese muro de llantas y obviamente corregir ese tema? A ver, el Tribunal Constitucional ha dicho en el caso de imprecisión de límites, que en este caso no lo es. Esa franja pertenece a San Martín de Porres. Eso está claro. Eso es clarísimo. O sea, por eso me imagino que han perdido el juicio también. Y por eso le inicia el juicio, pues. O sea, por eso pierde el juicio el poseedor, ¿correcto? Okay. Por eso le inicia el juicio, porque si no el juez le hubiera dicho, estamos en una zona de imprecisión de límites, usted, señor San Martín de Porres, no tiene la razón. O sea, ¿por qué gana San Martín de Porres el juicio? Porque está en su zona, pues, está dentro de su jurisdicción. Entonces, el tema eso de que hay imprecisión de límites, no, esa zona siempre perteneció a San Martín de Porres. Ok, pero lo que no me queda claro es, si el tema era por un tema de imprecisión de límites, o sea, igualito el tema de la posesión era cuestionable porque ese terreno o era de San Martín o era de Comas. No, pero pertenece a San Martín. Ok, eso está claro, pero estoy pensando como el planteamiento que hacía la empresa. Ya. O sea, lo que le quedaba claro a Intercaucho y a todos es que ese terreno no era de ellos. O sea, ellos para haber hecho esta protesta y este tema de yo soy posesionario y tú no tienes derecho sobre este terreno, señores San Martín, yo tengo que tener algún acuerdo con Comas. Sí. Para que Comas me diga, bueno, yo te alquilo ese terreno que yo creo que es mío y por lo tanto tú vete usándolo. Y claro, viene San Martín y dice, oye, ese terreno es mío, no es de Comas. Ah, bueno, vamos a juicio. El Poder Judicial ya le dio la razón a San Martín, pero tiene que haber habido también algo de información de Comas en complicidad o con conocimiento de esto. Por supuesto que sí. Comas se mete en un terreno que no le pertenece, entonces, y le permite tributar. Eso es una criollada de quienes ocupan terrenos en estas zonas, digamos, de conflicto. Sí, pero es una criollada de Comas de recibir también el... Punto 2. Es criollada de la municipalidad de permitir que te tribute alguien que no pertenece a tu jurisdicción. Y punto 3, que se ha manifestado, todavía eso sí está por probarse, que habría una licencia de funcionamiento de Comas. Ahí hay responsabilidad de Comas en meterse en un área que no le corresponde, que es abuso de autoridad y usurpación de funciones. Buen punto. O sea, si hay una licencia de funcionamiento, Comas también va a tener que pagar pagos. Pero por supuesto, pues acá el fiscal de turno tiene que iniciar la investigación correspondiente en forma inmediata a San Martín de Porres, desde el alcalde. Porque el alcalde, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Municipalidades dice, es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. Permíteme medio minuto. Dale, por favor. ¿Por qué se puso esto en la Ley Orgánica de Municipalidades? Yo estuve en la discusión de la aprobación de la Ley Orgánica de Municipalidades en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Antes se decía el alcalde es el personero legal de la municipalidad. Entonces iba un alcalde al Poder Judicial y decía, señor, yo soy el personero legal. Yo no soy el responsable de la administración. Y como los jueces y fiscales saben muy poco de este tema, le decían, ¿verdad? Pues no, el responsable es el gerente municipal, es el administrador. Entonces, en esta ley, la ley vigente, se puso en el artículo 6,
el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. ¿Para qué se puso? Para que el alcalde no se escape de ningún tipo de responsabilidad y no diga, el responsable es mi funcionario, el responsable es el gerente municipal, el gerente de administración, el gerente de fiscalización. Qué bueno, entonces finalmente, hoy por hoy la responsabilidad va a caer, si es que la hay, sobre los alcaldes, sobre las cabezas. Tiene que empezar la investigación del alcalde y los jefes de las áreas que no fiscalizaron y el ejecutor coactivo, el procurador municipal que no hizo el proceso de desalojo en el caso de San Martín de Porres. Y en el caso de Comas, el área de fiscalización tributaria o el área de tributación municipal por cobrar arbitrios y de repente predial de un predio que no le correspondía, porque ¿qué es lo que sucede en esa franja? Esa franja en la ley de creación de los olivos no la tocan. O sea, no la tocan. Pero como no la tocan, o sea, Los Olivos perteneció a San Martín de Porres. Crean Los Olivos y dice, este es el área de Los Olivos. Y esa franja no la tocan. Si no la tocan, sigue perteneciendo a San Martín de Porres. Así de sencillo. Y en consecuencia, y por eso San Martín de Porres ha ganado el proceso judicial. Pues, o sea, mejor respuesta no podemos tener. Entonces, acá hay una intromisión de Comas y aquí hay una responsabilidad abierta de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. Ahora, ¿no sería un atenuante para la Municipalidad de San Martín? O sea, lo que no logro entender todavía, ¿se apersonó, fue parte del proceso de la Municipalidad de Comas en el proceso que seguía el señor de Intercaucho Colors contra la Municipalidad de San Martín? No, de lo que se sabe no, solamente que decía que tributaba y la municipalidad de Comas recibía porque lo que les interesaba hacer caja o de repente recibir una platita o había algo más. O justificar. Cuando hay estos conflictos, a veces dicen, no, yo tributo a entrar al distrito, y entonces trato de justificar mi permanencia ahí para que no se meta el otro distrito. O sea, es la política de Pepe Rivo, perdóname. Sí. O sea, esto hay que ser muy claros, porque esto sucede en todo Lima. Y en consecuencia de la política de Pepe Rivo, no, yo tributo acá y en consecuencia ustedes no se pueden meter. Pero San Martín pues tomó jurisdicción, San Martín hizo el proceso, San Martín ganó y San Martín lamentablemente para ellos no ejecutó el desalojo. ¿No podrían argumentar que como ellos todavía no tenían la definición por parte del Poder Judicial que ese terreno era de ellos, no les correspondía a ellos, como tampoco les tributaban, haberlo fiscalizado previamente? Me queda claro que cuando el fallo sale, a partir de ese momento no hay excusa para San Martín de Porres en no haberlo sacado inmediatamente. Ellos argumentan que se habían puesto de acuerdo y como eran llantas muy grandes, lo iban a sacar, que me parece que es puro bururú. Pero antes de que haya el fallo, ¿no podrían ellos argumentar que, claro, como no estaba claro que era de su, digamos, jurisprudencia, de su jurisdicción, ellos podían decir, bueno, no he podido fiscalizar porque yo no tengo la certeza de que yo soy el titular de esto? No hay argumento porque esa zona siempre le perteneció a San Martín de Porres. Ok, no hay vuelta que darle. Julio César, dos cositas. ¿Qué responsabilidad puede alcanzar penalmente, políticamente, más allá de la social? Que finalmente yo creo que los medios de comunicación tenemos que dejar esto en claro para que los vecinos no se dejen confundir. Aquí se ha gastado horas hombres, aquí se ha gastado plata, agua, materiales, han estado los bomberos por una serie de negligencias. Ese término económico nadie lo paga. El señor de Intercaucho no va a poner un mango seguramente. Claro. O se le puede justamente sancionar para que haya un pago de una reparación. Esto le tiene que costar a alguien, no solamente a todos nosotros. Debe ser comprendido en el proceso el señor de Intercaucho. Acá hay primero hay un delito de abuso de autoridad por omisión. El abuso de autoridad por omisión es dejar de hacer lo que estás obligado a hacer. ¿Qué estás obligado a hacer? Fiscalizar, clausurar, desalojar. O sea, eso es porque la municipalidad gobierna la ciudad. Sí. Y en el distrito gobierna el distrito. Para eso eres órgano de gobierno, constitucionalmente, órgano de gobierno. Y si no vas a ser órganos de gobierno, anda, vete a tu casa. En consecuencia, si no vas a gobernar la ciudad, anda, vete a tu casa. Correcto. Porque entonces, si eres órgano de gobierno, tienes que hacer cumplir tus disposiciones y tus ordenanzas que puedas emitir o resoluciones que puedas emitir. Acá hay una responsabilidad primero de abuso de autoridad por omisión. En segundo lugar, acá hay un delito contra la ecología después del incendio, cuya pena es de 16 años porque es la contaminación del medio ambiente. Exactamente. Y quiero decirte algo, un dato. El alcalde Arana de Huancayo
perdió, claro, está por terminar la gestión, perdió la alcaldía de Huancayo. ¿Por un delito ambiental? Por un delito ambiental, porque los trabajadores de la municipalidad arrojaban basura al río Mantaro. Los trabajadores. Ok. Y quien fue condenado fue el alcalde y perdió la alcaldía. Lo vacaron por condena por delito doloso. Lo mismo debería o podría con la denuncia que sacaron justamente de Chorrillos de los trabajadores Sí, de la señor. municipalidad botando basura. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con Julio César Castiglioni porque tengo algunas preguntas todavía que se han quedado sobre el tintero con toda la información muy importante que nos ha dado. 7:34, 7:34 minutos, regresamos, no se muevan. Ya. 7 de la mañana con 37 minutos, 7:37. Estamos con Julio César Castiglioni hablando justamente sobre este tema de los incendios. Bueno, el incendio específico en este caso y de las responsabilidades, ¿no?, que a cada uno compete. Julio César, te quería hacer una pregunta porque hablaste abuso de autoridad por omisión, delito contra la ecología. ¿Contra quiénes? Contra el tema del delito de la ecología, contra los que resultan responsables. El empresario, la municipalidad de San Martín. De San Martín de Porres. Ya. Ahí fundamentalmente Okay. San Martín de Porres y el empresario. Ok, y en el tema, en ese delito contra la ecología o abuso de autoridad. Abuso de autoridad también. Ok, y en el delito contra la ecología también ellos dos. ¿En Sí. qué responsabilidad penal podría caer la municipalidad de Comas? Usurpación de funciones y abuso de autoridad. Por haber justamente cobrado sabiendo que eso no pertenecía. Se está metiendo en un área que no le corresponde. Ahora, habría que profundizar las investigaciones porque hay bururús, y claro, esto hay que confirmarlo, de que se hacen arreglos pues con la municipalidad y el empresario. Pero ya tú no te preocupes, yo me encargo de esto, por eso no lo desalojaron, seguramente podría bajar una plata por debajo para quedarse un rato más ahí. Queda claro que ese terreno lo tenían inservible, o sea, también por negligencia de la municipalidad no se había dado un buen uso a ese tema. Incluso lo han podido alquilar momentáneamente para tener un ingreso y finalmente financiar alguna otra actividad del distrito de San Martín de Porres. Pero no, lo dejaron primero invadir, ¿no?, de manera informal. Claro, luego hicieron un juicio, pero igual se han demorado. No sabemos años. si es que le entregaban plata por debajo. O sea, podría ser algo, no estoy acusando, pero es algo que se tiene que investigar porque las irregularidades aquí saltan a la luz. Claro. O sea, un proceso de desalojo no puede durar 15 años. Un proceso de conocimiento que va hasta la Corte Suprema en casación te podría durar pues, máximo 10 años en nuestro país en este momento. Ya no hay procesos que duran 15 años. No, o sea, eso es una negligencia total del procurador de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres. No quiero ser, digamos, pájaro de mal agüero ni dar ideas, aunque no estarían tan mal. En Estados Unidos, ¿no?, se habla finalmente de una democracia que funciona y también se habla, obviamente, de algunos abogados que están a la caza de conseguir clientes que no conocen sus derechos. ¿A qué me refiero? El típico caso que cuando ocurre un accidente, has sufrido justamente un accidente, ha venido un patita, te ha ofrecido ayudarte con la clínica y como la persona es un poco, digamos, poco educada o pobre, se siente satisfecho con eso, pero viene un abogado y le dice, oye, tú has sido víctima de una negligencia de la municipalidad de tal y de esta empresa. Yo te puedo hacer un juicio y yo te puedo hacer ganar tanta plata por negligencia de esa empresa y finalmente yo te voy a cobrar un porcentaje de una comisión. No todos los casos finalmente funciona la justicia, pero aquí en el Perú yo veo que es todo lo contrario. La gente no conoce sus derechos y no sabe que puede iniciar un juicio civil para justamente recibir una reparación civil por el daño que ha justamente sido. O sea, a lo que voy es que cuando hay ese tipo de abogados en los Estados Unidos, se juega finalmente una pelea, creo yo, de alguna manera justa, que termina haciendo saber a la empresa o a la autoridad, más barato me sale prevenir. Porque si me llevan a juicio porque yo me pasé piola y no puse ese puente o no puse las barras de seguridad y esta persona se cayó por negligencia, me ha caído un juicio que me puede llevar a la cárcel y me va a hacer pagar una reparación multimillonaria. Por ende, en el futuro yo no vuelvo a cometer ese mismo error y cumplo con las medidas de prevención de seguridad, algo que no ocurre en mi país. No estoy diciendo que deberíamos plantearle, pero es algo que finalmente se podría hacer. Algún abogado podría tocar la puerta de los vecinos afectados
y hacer un juicio civil contra la empresa y contra la municipalidad y sacarles un montón de plata. No estaría mal, Julio César. No estaría mal, eso se hace, pero en el Perú se hace a la inversa. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace en el Perú? En el Perú, el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones, cuidado, no estoy tocando a los magistrados. Ok. Y el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones te buscan los abogados. Te dicen, usted tiene un proceso, está en tal estado, yo soy amigo de él y yo le puedo sacar una resolución en favor de usted. O sea, y te ponen la pistola en la cabeza. Y a veces te llevan copia del expediente. Y entonces, o sea, ya no es que... O sea, no es un uso sano de la justicia, exacto, sino más bien es al revés. Es o sea, al revés. prácticamente un chantaje y un soborno porque es el propio Poder Judicial quien ya tiene armado el muñeco. Claro, y entonces, y en el caso del jurado, que no es los magistrados, cuidado, que lo hago muy claro, el expediente está colgado en la página web. Estoy quito el expediente. Lo bajan, se averiguan tu teléfono, sí, te llaman y te dicen, tengo su expediente, y la gente de provincias que no sabe, tengo su expediente, todo, yo le puedo solucionar, y esto sucede todos los días en nuestro país, en el Poder Judicial. Claro. O sea, Pero esa ya es una desnaturalización de los temas, porque finalmente la justicia siempre debería ser imparcial y no buscar a la casa de personas que pueden servirles como chivo expiatorio para sacar plata de manera irregular. Mira, en algo me conocen algunas personas por el ejercicio de la profesión. Pero a mí en un tema del Poder Judicial vino un abogado y me buscó. Y me dijo, yo lo puedo ayudar. Y después me enteré que ha llegado a la Corte. Claro, que era justamente el propio Poder Judicial. Claro. Ha llegado a la sala en la cual yo tenía el caso. O sea, fíjate, si tienen el atrevimiento de buscar a alguien que más o menos es conocido porque opina de vez en cuando. Ya uno sabía, exactamente. Entonces, imagínate, pues, a los demás. Entonces, eso se tiene que cortar, pues. Claro. Porque eso es corrupción total. Corrupción total. Pero lo que yo te digo sí tiene plena validez. Lo que tú dices, sería siempre y cuando tuviésemos la seguridad de que es un Poder Judicial, digamos, no honesto, transparente, que finalmente va a decir, bueno, sí, esta es una demanda que se presenta, aquí finalmente la ley y los amparos tendrán que llegar a un acuerdo. Pero mi punto más yo lo planteaba para empresarios y autoridades que sepan el costo de no prevenir y de no aplicar las medidas. Porque si esto pasa por agua tibia, va a seguir ocurriendo una y otra vez, Julio César. Claro que sí. Si este señor no tiene un pago económico, el señor de Intercaucho Colors CIRL, él va a mudar y va a poner sus llantas en otro sitio hasta que otro incendio lo agarre y así sucesivamente. Claro. Aquí mira, si la Fiscalía de Prevención, si la Fiscalía de turno ya no actuó, la Fiscalía que es muy exigente es la Fiscalía de Medio Ambiente. Ya la denuncia debería de haberse iniciado el día de ayer de oficio, sin necesidad de denuncia de nadie. Pero, o sea, iniciarse las investigaciones correspondientes y que se citen a todos los responsables. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no se hizo esto? En la administración pública se peca por acción o por omisión. El dejar hacer, dejar pasar, te trae una responsabilidad. Así como es bonito tener cargo, también es bonito responder a tus atribuciones que tienes y no las cumples. Correcto. Una breve pausa, regresamos con Julio César un bloque más y vamos a intentar comunicarnos porque quedamos con ellos el día de ayer, pero, oh sorpresa, se les ha ido la señal, se les ha apagado el teléfono. Hablo del alcalde Bobby Matos, hablo también del representante de la empresa Intercaucho Colors EIRL, el señor Moncada, ¿verdad? Y también deberíamos llamar a la Municipalidad de San Martín a ver si es que alguien finalmente nos contesta. La de Comas, perdón. ¿Tienes un cachito más, Julio César? No. Un bloquecito más, perfecto. No, estoy mirando que a las 7 de estas horas todavía no entra, que es muy temprano para ellos. 7:45, pausa y venimos. Ya volvemos con Cristian. Minuto 7:48, nos ha quedado clarísimo, ¿no? Las responsabilidades que habría en cada uno de los participantes de esta negligencia y supuestos responsables de este incendio. Nos los ha dejado claro Julio César Castiglioni. Quiero, mi estimado Freddy, primera llamada, ¿a quién? Bobby Matos, alcalde. ¿Le dijiste a qué hora lo íbamos a llamar? A esta hora. A ver, que timbre, por favor, si nos contesta. Vamos ahí con la llamada. Para dejar prueba. Tu llamada será transferida a una casilla de voz.
Bobby, contéstanos porfa, Bobby. Power. Vamos a dejarle el mensaje. Tu llamada será transferida. Ok, listo. Bobby Matos, entonces, desgraciadamente, se comprometió, no responde. Llamada ahora al señor Moncada de la empresa Intercaucho Colors EIRL. Brian Moncada. ¿Qué timbre, qué timbre? Entonces escucha el timbre. Bien, hemos llamado... Oh, tiene que quedar constancia, pues, maestro, por favor. ¿Cómo no? ¿Tú escuchas algo, Freddy, o no? A ver, háblame, por favor, que no se te escucha. Sácalo al aire, por favor, que el hombre no estamos muerde. llamando a través del celular, el mío personal, con quien yo hablé con él ayer, y suena como apagado. Cuando lo llamo en el sistema, no entra la llamada. Pero desde aquí sí entra, pero suena apagado. ¿Qué dice Ani? ¿Ahí está la llamada o no? ¿No? Bueno, ok, dejamos constancia entonces de que hemos llamado a ambos. Desgraciadamente, en la llamada de Brian Moncada no se puede escuchar. A ver si solucionamos ese problema técnico para que se pueda escuchar justamente las timbradas y que no recibimos llamada. Brian Moncada y Bobby Matos, a ver si se pueden comunicar en el transcurso del día. Creo que finalmente es importante responder porque no nos vamos a olvidar, ojo, vamos a seguir justamente con este tema. Julio porque César. acá hay un tema del señor Moncada, ya sabemos responsabilidades y todo lo demás. ¿Cómo tributaba a Comas siguiendo un juicio con San Martín de Porres? Buen punto. ¿Qué debe haber pasado ahí? Claro, no, eso tiene que explicarnos él. O sea, la criollada peruana, pues. La criollada de sacarle la vuelta. No, yo soy vecino de Comas. En coordinación con Comas, porque si no, pues si no eres vecino del distrito no te reciben el pago del arbitrio. Pues no quiero pensar mal, pero me encanta pensar mal, pero no habrá habido un acuerdo incluso entre los tres, porque ¿cómo así dos alcaldes que se suponen están en este tema de la tan llamada mancomunidad Lima Norte, ¿no? Comas y San Martín, no han podido conversar y llamarle, oye, ¿cómo es esto? ¿Tú por qué le estás cobrando este tema? O sea, me van a decir que no se pueden levantar el teléfono Bobby Matos y el señor Saldaña y decirle, oye, ¿qué está pasando con este tema? O se han puesto de acuerdo incluso los tres. ¿Qué puede haber ahí, Julio César? Tú eres, por desconocimiento del tema, bastante suave en el análisis de la mancomunidad del Cono Norte. El señor Bobby Matos fue funcionario del señor Saldaña, alcalde de Comas. Y en consecuencia, cualquier situación se puede presentar. El señor Bobby Matos trabajó en Comas y fue funcionario del señor Saldaña, quien aspira a la alcaldía de Lima. Así de sencillo. Alucinante. En consecuencia, que puede haber cualquier tipo de conversación. No estoy diciendo conversaciones ilegales. Cualquier tipo de conversación la podían hacer en cualquier momento porque se conoce. Eso habría también que preguntarle entonces a ambos alcaldes, ¿no? Sobre todo al señor Saldaña, que finalmente aspira a la municipalidad de Lima. ¿No pudo haber acaso levantado el teléfono para solucionar ese tema de que el señor Moncada decía tributar justamente en Comas, pero por otro lado le hacía un juicio a San Martín de Porres por el tema del terreno? ¿Qué podría haber planteado? Lo que no me queda claro es qué tipo de juicio le planteó. Es decir, el juicio, si es que era de Comas o de San Martín. San Martín, desalojo por ocupación precaria. Desalojo por ocupación precaria. ¿Y qué podría haber argumentado la defensa del señor Moncada? Si es que sabíamos que era un terreno público, no área pública, pero un terreno público de la municipalidad. Dos cosas. Yo estoy tributando en Comas y dilatar el proceso. Y finalmente 15 años ha venido usufructuando finalmente ese tema. Habría que revisar la sentencia, porque si la sentencia le ha dado la razón a San Martín, también tiene que haber incluido un pago por haber usufructuado ese terreno durante 15 años. Mucho depende de cómo hayan presentado la demanda, que generalmente la reparación civil en materia penal es muy poca y esto tendría que hacerse un proceso civil. Ok. Interesante. Hay mucho por responder. Julio César, otros casos, porque entiendo que hay otros puntos. Freddy,
Abre, por favor, tú dijiste que había otro punto importante en donde podía suceder justamente esto, lo mismo, ¿dónde era esa zona? En el WhatsApp de Capital nos mandaron información de Chorrillos, por ejemplo, que habían zonas como estas, donde habían llantas expuestas, también así como que escalonadas, ¿no? Y no decían que era un local, pero sin embargo tomaban fotografías y enviaban esto, por Fiscalía, digamos, Fiscalía Ambiental, porque finalmente es un tema de salud pública, un tema de medio ambiente, o sea, Sí, el tema de pero las llantas tiene una connotación mayor. Sí, pero yo creo que aquí la Defensoría del Pueblo tiene que tener, en la adjuntilla de gobiernos locales, tiene que tener mayor énfasis en el tema. El señor Miyashiro no le interesa el distrito de Chorrillos, le interesa la periferia. ¿Y por qué le interesa la periferia? Pues que son las invasiones que él ha generado en todos los últimos años. Está sus votos. Exacto, ese era su bolsón electoral para poder reelegirse. Correcto. Y en consecuencia, poco le interesa el casco urbano. Entonces, si él no hace, entonces la Defensoría del Pueblo, hacer un informe defensorial y pedirle al defensor del pueblo, al doctor Walter Gutiérrez, que denuncie, porque ellos pueden denunciar a las autoridades. Su ley orgánica lo permite denunciarlo, o si no, denunciar cualquier vecino. Porque acá hay un tema. Las municipalidades se quejan de que no tienen plata. ¿Okay? Todo esperan que papá gobierno le transfiere el dinero. ¿Y el control y la fiscalización? Fíjate, el control y la fiscalización a los dineros que genera la propia municipalidad. Control y fiscalización al distrito. Okay. Sin ser persecutor, ni siquiera agente del mal. Fiscalización y control. ¿Cómo está funcionando este lugar? Todos los lugares. Tiene extintores, tiene baños, tiene licencia de funcionamiento, está ocupando la vía pública, etc. Notificación, descargo de 5 días, multa, clausura. En la multa tienen un ingreso muy importante. Lo que pasa es que no hacen ni fiscalización ni control, pues. Y se quejan de que no tienen plata. O sea, no estoy diciendo persecución a los comerciantes y a los vecinos. Estoy diciendo que cumplan su obligación de la fiscalización y el control en salvaguarda del vecino. Correcto. Porque si ellos dicen representan al vecino, en salvaguarda del vecino, no lo hacen, pues. Y si no lo hacen, aquí hay que denunciarlos por el abuso de autoridad de omisión, dejar de fiscalizar y controlar lo que es en el distrito, todo lo que funciona en el distrito. Julio César, no contestan entonces, no contestan. Ok, a los 3 hemos llamado. Julio César, te quiero preguntar por justamente esta nueva ley que se va a aplicar por primera vez en elecciones municipales y regionales de no reelección. ¿Qué consecuencias crees que va a traer? Porque claro, muchos planteaban, se ha exagerado, se ha debido permitir un periodo o se ha debido por ahí, si es que se daba esa ley, ampliar el periodo para que sean 6 y ya no solamente 4 años. ¿Qué consecuencias directas crees que va a traer esta primera aplicación? Porque claro, a luces, digamos, no de manera simple, lo primero que vamos a tener es que gente como Miyashiro no se pueda reelegir. Gente como Lucho Luis... Bueno. ¿Perdón? Lucho Bueno, 25 años. Lucho Bueno en Chosica no se va a poder. Entonces, eso, o sea, de primera impresión, ¿te parece que por lo menos va a ser bueno en esta primera vez porque no va a permitir que se mantenga gente que tiene todos los años del mundo en una alcaldía? Sí, señor. A ver, separemos las cosas. Nosotros como estudio tenemos asesorías de alcaldes. Entonces, nuestro tema para la no reelección jamás ha sido la corrupción. Ese era el último elemento. Nuestro primer elemento ha sido la renovación y la alternancia. No es posible, porque es que en 25 años... Sea el mismo alcalde. O sea, sea el mismo alcalde. O sea, 25 generaciones que han fallecido. 25 generaciones de jóvenes que han adquirido 18 años y no ha nacido un nuevo líder en el distrito. Imposible, pues. O sea, somos entonces un país de personas retrasadas. Perdón, déjame corregirte ahí. ¿Por generación no son 5 años? No, pues, o sea, cada 18 años cada año cumplen jóvenes 18 años. Ok. 25 generaciones de jóvenes que han salido con 18 años. 18 años, o sea, que ya están sujetos a poder ser elegidos. Pégate al micrófono. Entonces, yo he estado de acuerdo en que no haya reelección por la alternancia y la renovación. Sí. Para mí el tema de la corrupción es el último en el análisis. ¿Correcto? Vamos a ver si en esta oportunidad ha servido la modificación. Por lo menos en la postulación no va a haber nadie que está en el cargo. Sí. Se van a postular nuevas autoridades o los que fueron van a querer regresar.
Y entonces la población tendrá la posibilidad de escoger a quien crea conveniente. Esta experiencia va a ser riquísima porque nos va a enseñar si es positivo o no es positivo la reelección. Okay. El grupo fujimorista ha dicho que después va a modificar la Constitución con intereses evidentemente políticos para que sean 2 años, o sea, 2 periodos. 2 periodos. 8 años. Ok. Entonces, pero esto va a ser una oportunidad maravillosa. Sí, yo también pienso igual. Más allá de que después se tenga que seguir evaluando a ver si es que se modifica nuevamente el tema constitucional. Pero es que la ley siempre se tiene que ir modificando. Evolucionando, de acuerdo a los tiempos. evolucionando. Completamente de acuerdo. Ahora, hay una sacada de vuelta posible. Luis Castañeda Lozo ya dijo, y aquí sí entro al tema específico de corrupción, ¿no? Luis Castañeda ha dicho, bueno, podría ser mi hijo, Miyashiro también ha dicho, creo que su hijo podría ser, o sea... En Los Olivos podría ser su hijo de Felipe Castillo. Ok, en Puente Piedra podría ser el hijo de Renan Espinosa. Por eso, la posibilidad de que finalmente sea una persona cercana y evite lo que para mí es una parte fundamental de la alternancia, que es decir, el corte entre la gestión anterior y la nueva, porque yo no quiero asumir los anticuchos o las cosas sucias que puede haber dejado la gestión anterior. Por lo tanto, yo audito y transparento como para decir, señores, a partir de acá entro yo, esto es las irregularidades. Claro. Pero si entra un sobrino, si entra un hijo, lo que va a haber es la intención de un continuismo que además esconda las posibles irregularidades, porque eso para mí también es parte fundamental de la alternancia, el corte y la transparencia de la gestión anterior. O que en San Borja entre la esposa del actual alcalde. Correcto. Yo estoy en contra, abiertamente. Voy a escribir un artículo en su momento en contra del nepotismo electoral. Correcto. O sea, no está legislado. ¿No pero está? ¿Debería? Deberíamos ver hasta dónde avanzamos. Claro, pero dejemos estas elecciones como están a ver cuánto finalmente el nepotismo impera. Y entonces, pero lo que tendremos que tener conciencia los ciudadanos, que si estoy mandando a alguien mío, primero que es el nepotismo electoral. Sí. Y en segundo lugar es, ¿por qué lo estoy mandando? O sea, ¿qué quiero que oculte o quiero que no me fiscalicen? Y por eso estoy mandando a alguien mío. Entonces, no estamos hablando entonces de alternancia, no estamos hablando de renovación de cuadros, no estamos hablando de promoción de nuevas generaciones. Estamos hablando de cuchipanda, lo digo entonces, yo. Claro, entonces, yo estoy en contra, abiertamente, y lo digo públicamente y voy a escribir sobre el particular. Estaremos atentos. En contra del nepotismo electoral, de estar mandando al hermano, al primo, al sobrino, al hijo, porque evidentemente ese es encubrir lo que yo hice. Exactamente. Julio César Castiglioni, un placer como siempre. Estaremos sentados en esa columna y nos volvemos a ver seguramente muy pronto. Ya vienen elecciones municipales. Ya vienen, pues de esos temas tenemos que hablar. Después del Mundial, eso sí. Pausa y venimos. Muchas gracias, Julio César. Gracias. Ya volvemos con Christian Hudbalker. Lo que pasa en la ciudad. Conéctate a la plataforma digital de Capital. Entra a tu cuenta de Facebook.